Saludos, pueblo dominicano. Hoy, 10 de abril, miércoles del año 2002, le traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que le llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la capital, ciudad de Santo Domingo, también de la ciudad de Santiago de los Caballeros y más recientemente de la ciudad de La Vega Real, también en internet en hz730.com y desde luego a través de Radio HZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite de lunes a viernes de 11 a 12 meridiano y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita. Y hoy tenemos que excusar la presencia de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Ogando Piña, que al igual que yo está presa de esta epidemia de gripe que anda, pero a él le ha agarrado muy mal y está pues recluido. Tenemos entonces que desearle, saludarlo desde aquí, estoy seguro que está escuchando el programa, y desearle que se mejore pronto. Estoy seguro que ese es también el deseo de muchos de nuestros, o de todos los que nos escuchan. Pues vamos a entrar entonces en los temas previos. Queríamos hacer un comentario sobre el servicio de información que tiene Unión Fenosa a través de Norte y de Sur, que es a donde uno llama cuando se interrumpe el servicio. Porque yo soy de los que en este país no se ha conformado con que uno tiene que sufrir un servicio deficiente. Cuando el servicio se interrumpe en nuestro circuito, yo llamo y pregunto que qué ha pasado. He notado que a veces las personas que contestan, y este es el caso que quiero comentar hoy, no tienen la menor idea de lo que le tienen que decir a uno. Esta mañana el servicio se interrumpió y nos pronosticaron una interrupción hasta las 12:30 del día. No habían pasado 15 minutos cuando ya el servicio estaba repuesto. Claro, se está haciendo un trabajo en la Sarasota, y es natural que cuando se esté haciendo un trabajo de circuito, de separación o de división de circuitos, haya interrupción del servicio. Ahora, lo que no es necesario es que el servicio se interrumpa durante todo el tiempo que se esté trabajando, porque basta que se interrumpa en el momento de la interconexión. O sea, se va a interconectar lo que ya se ha atendido, entonces se hace una interrupción breve, porque eso es una buena organización en términos de planificar el trabajo técnico. Además, porque tienen que tomar en cuenta una cosa, y es que cuando interrumpen el servicio eléctrico, también dejan a uno sin agua. Estamos hablando de las instalaciones domiciliarias, porque definitivamente que cuando hay una interrupción del servicio en zonas estratégicas de las instalaciones del acueducto, entonces afecta también el bombeo, que trabaja con electricidad, para que llegue presión a las tuberías del sistema de distribución de agua en la ciudad capital. De modo que hay una interacción de una cosa y la otra. Queríamos hacer también un comentario sobre la entrevista de ayer. Como lo saben los amables televidentes de este programa, ayer trajimos al licenciado Manuel Núñez, autor del libro El ocaso de la nación dominicana, para hablar sobre el problema haitiano. No pudimos cubrir la totalidad de nuestra agenda, porque esa es una agenda muy nutrida, pero que necesita que la toquemos con frecuencia, porque se ha convertido en el principal problema del pueblo dominicano. Óigame bien, el principal problema del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque está imbricado en su economía, está imbricado en el comportamiento de los servicios públicos de la nación, al cual ellos están reclamando derechos, como es el de la educación, también el de la salud, todo en aras del respeto a los derechos humanos o de la condición humanitaria de los dominicanos. Yo creo que se ha abusado demasiado de esa inclinación generosa que tiene el pueblo dominicano para tener que tolerarle insolencias a algunos portavoces
de la fusión de las dos naciones, que eso es lo que hay, como está claro. Y la idea es una idea que se materializa a mediano plazo, pero resulta que el mediano plazo hace años que viene transcurriendo, es decir, que lo tenemos prácticamente arriba. Y usted sabe a través de cómo funciona el mecanismo, pues a través de los hijos de haitianos. Claro, primero por la inmigración, y una vez en el suelo dominicano, los hijos de haitianos, de acuerdo a una interpretación acomodada e indebida de la Constitución de la República, entonces se dice, no, que son dominicanos porque nacieron en el suelo dominicano. Bueno, eso está requete probado que no es así, por dos cosas. En primer lugar, porque la condición de ilegalidad de los padres no le puede engendrar legalidad a los hijos. Y en segundo lugar, porque la Constitución haitiana dice que los hijos de padre o de madre haitiana, no importa dónde nazcan, son haitianos. De modo que ahí se acabó el chiste ese. Lo que pasa es que aquí hay autoridades que no quieren defender la posición dominicana, porque están comprometidos con la fusión. Y ya hemos dicho que el país luce atrapado entre los compromisos desconocidos, pero que existen y que se están viendo aflorar en el PRD con la fusión, con la intervención de quien fuera su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, con sectores transnacionales o internacionales, cancillerías extranjeras y sobre todo con Jean-Bertrand Aristide, el mismo que vino a visitar aquí la República Dominicana, y este gobierno le permitió pisar suelo dominicano y no honrar a los padres de la patria e irse a prosternar ante la tumba de Peña Gómez, a quien él, de acuerdo al libro recientemente publicado por el actual embajador dominicano en Puerto Príncipe, Haití, el señor Alberto Chico de Espradel, dice, recogiendo el testimonio de Jean-Bertrand Aristide sobre la muerte de Peña Gómez, él relata los encuentros, cuando él lo conoció, dice, los reconocí como un hermano. Pero un hermano en muchas otras cosas, no solamente porque tienen la misma etnia, sino porque tenían el mismo propósito, el propósito de la fusión. Entonces, nosotros tenemos que tener una posición muy vigilante. Hoy en la prensa salen informaciones, por cierto, viene del este, de San Pedro de Macorís, y es un padre, un sacerdote, el que da la voz de alerta diciendo que hay una inmigración haitiana clandestina, o no tan clandestina, puesto que todo el mundo la está viendo, es decir, ilegal pero tolerada, con la anuencia de funcionarios, porque él cita que los vehículos en que llegan vienen custodiados, y según él vienen custodiados por funcionarios de migración y también autoridades militares. Entonces, eso es una denuncia muy preocupante, pero también quien hace la denuncia parece que es haitiano. Aquí está. Jacques Fabre denuncia tráfico de ilegales haitianos en San Pedro. Ese nombre no es dominicano, pero él es el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, miembro de la Comisión Episcopal Binacional de la Pastoral Haitiana. ¿Qué es lo que está haciendo la Iglesia Católica con una Comisión Episcopal Binacional de la Pastoral Haitiana en suelo dominicano? Ya hemos dicho, incluso una comisión de Unión Nacionalista visitó al anterior nuncio apostólico y les reclamó formalmente que canalizara ante la Santa Sede nuestra solicitud de que esa unidad evangélica que se llama la Pastoral Haitiana sea sacada del suelo dominicano y que se vaya a operar al vecino país, a predicar la palabra del Señor allá, a donde deben estar sus feligreses.
porque es muy cómodo venir a predicar desde el suelo dominicano. Ah, no, allá vamos a estar mejor, entonces vámonos al suelo dominicano y desde ahí le vamos a predicar, pero eso supone entonces que los haitianos van a venir aquí a recibir las enseñanzas, ¿no?, de la pastoral haitiana. Eso nosotros no lo podemos aceptar, no se lo podemos aceptar a la iglesia, que es nuestra iglesia, pero que está dividida. Incluso este trabajo, fíjese esta parte que trae este periódico El Caribe. Fíjese aquí, dice, frente al tema, hasta la iglesia está dividida. Y eso es verdad. Eso es perfectamente ostensible. Cuando uno escucha la palabra enérgica del cardenal, siempre una posición nacionalista, y escucha entonces la palabra entreguista y fusionista del obispo de Barahona, el señor Rafael Leonidas, no sé qué cosa, siempre olvido su apellido, pero no olvido su nombre, cuando él dice que su principal tarea pastoral es obtener la nacionalidad dominicana para los hijos de haitianos. Entonces ese señor parece que tiene una iglesia, él solo ahí, eso es de él, y él ahí hace lo que él considera que debe ser, o si no, que diga quién le ha dictado esa pauta, ¿verdad? La de la liquidación de lo que es la República Dominicana, por vía de ese mecanismo que se llama la concesión de la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos que entran ilegalmente a este territorio. Ahora, tenemos que volver sobre la declaración del canciller Tolentino, que ya habíamos comentado durante la entrevista al señor Manuel Núñez. Porque el canciller Tolentino dice, y le damos parcialmente la razón, que aquí hay sectores de la economía nacional que se están lucrando excesivamente con la utilización de la mano de obra haitiana en lugar de la mano de obra dominicana. En primer lugar, la mano de obra dominicana no puede competir en las condiciones, y específicamente me estoy refiriendo a la industria de la construcción. Los operarios de la construcción dominicana tienen su casa, tienen su hogar, tienen su familia. Los operarios haitianos, su hogar es la obra, es decir, ellos hacen un campamento en el mismo sitio, ellos no se mueven de ahí. Entonces, mientras el operario dominicano tiene que moverse todos los días de su casa y pagar transporte hasta la obra, y de vuelta al finalizar la jornada de trabajo de la obra hasta su casa, el operario haitiano no tiene ese gasto. Él está ahí aposentado en un campamento en la estructura que están levantando y permanecen ahí todo el tiempo que dura la obra en construcción hasta que termine. Y algunos de ellos se quedan como serenos después que termina la obra. Entonces, el obrero dominicano, para comenzar, ya con respecto a su gasto, para él poder ir a esa fuente de trabajo, ya va en desventaja, porque tú sabes lo que le cuesta a un operario moverse para ir y volver todos los días desde su casa a su fuente de trabajo y regresar otra vez en la noche. Y ese gasto no lo tiene el otro. Entonces el otro puede trabajar con ese renglón menos. Y así, independientemente de que también bajan el cobro de su jornal, que piden menos dinero por la jornada de trabajo, y el que lo está utilizando no le importa que la calidad del trabajo final no sea todo lo buena, porque ahora hay un relajamiento de las exigencias de fiscalización de la calidad de la construcción, y quiera Dios que no lamentemos eso de mala manera algún día, Y el resultado es que dentro de este berenjenal, este desbarajuste de las instituciones que estamos atravesando, en donde ya nadie fiscaliza nada, y por tanto lo que se está haciendo en las construcciones depende de la calidad y conocimiento y capacidad de quienes trabajan, entonces el resultado final dependa entonces de si esa gente sabía lo que estaba haciendo, o si no lo sabían, o si lo sabían a medias, o de qué grado de responsabilidad, o de fiscalización, o de capacidad tenía el ingeniero,
o el arquitecto, o en fin, el profesional encargado de la obra. Entonces, estamos muy mal, ¿eh? Pero volviendo al tema de los haitianos, eso les da campo para ellos entonces tener una ventaja frente al operario dominicano. Entonces vamos a tolerar eso. Y el señor secretario de Estado de Trabajo lo va a permitir porque mandó a hacer una encuesta nada menos que a Flaxo, para que un grupo de haitianizantes que están refugiados ahí en esa entidad extranjera, con sede en México, pero de capital que viene de otra parte, y que son agentes activos de la fusión aquí. Entonces hacen una encuesta y le da que el 10% solamente es mano de obra haitiana en la construcción dominicana. Entonces el señor secretario, el amigo Milton Ray Guevara, se va a llevar de eso. Él sabe perfectamente que más del 80% de la mano de obra es haitiana en la industria de la construcción. Bueno, ahora resulta que de acuerdo a las publicaciones que sacamos ayer, el encargado agrícola de la zona norte dice que más del 80% del cacao y más del 70% del arroz y fin, de todo, están usando mano de obra haitiana. ¿Y cómo podemos nosotros levantar una economía que no le sirva al propósito de enganchar en la economía a los dominicanos? Es decir, ¿qué es lo que es una economía? Bueno, es una interacción de todas las partes que componen una sociedad para entre todos y en base a la interacción de sus voluntades y de sus servicios y intercambio de bienes y servicios recíprocamente, pues desarrollar lo que se llama una economía. La interacción, claro, de los elementos de la sociedad no se mide exclusivamente en términos económicos. Hay otras formas de establecer ese vínculo recíproco entre los entes de una sociedad, porque eso es lo que supone vivir en una sociedad. En una sociedad de una persona no es una sociedad. Y una sociedad se hace mucho más compleja en la medida en que incorpora a un mayor número de personas. Pero en una nación en desarrollo, que supone ser la aspiración de los dominicanos, el diseñar una economía en donde participen los capitales, la tecnología, la voluntad empresarial y gerencial de nuestros empresarios, la generación de empleo, para que eso sirva al propósito de que el ingreso circule, porque no se puede medir los efectos finales en un Producto Interno Bruto en una relación exclusivamente de masa monetaria, porque eso prescindiría de las veces en que una moneda da vueltas en la economía. Y por eso cuando usted saca un peso de circulante, usted no está sacando del Producto Interno Bruto el efecto de un peso. Usted está sacando el peso más las veces que ese peso pudo dar vueltas en la economía, que creo que le llaman velocidad de circulación del dinero. Y en definitiva, de acuerdo a las características de la economía, ese peso da más vueltas o da menos vueltas. Si está diseñada de una manera adecuada, ese peso da la mayor cantidad de vueltas posible en la economía antes de desmonetizarse. Y viceversa, cuando la economía no está bien diseñada, pues da un mínimo de vueltas en la economía, por tanto su factor, el elemento de producción de la circulación de ese peso se reduce. Pues eso es un efecto que intenta incorporar a la mayor cantidad de gente a la economía, generando empleos estables, con un salario adecuado que le permita subvenir sus necesidades e incluso aspirar, de acuerdo a su esfuerzo, a su capacitación, a una vida mejor para sí y para su familia. Ese es el propósito de una economía. Entonces, una economía que lo que haga es desplazar esa mano de obra, lo margina crecientemente a los dominicanos, en el caso nuestro, para traer mano de obra de otro país, que en este caso es Haití, porque les resulta conveniente a ese propósito mezquino de extraer más dinero para su bolsillo, mientras
deja de cumplir la función esencial que está llamada a cumplir en la economía, bueno, pues eso es una economía que va a liquidar a la nación. Entonces, un gobierno que representa los intereses de los dominicanos, ¿puede propiciar ese tipo de economía? Definitivamente que no. Pero eso lo estamos viviendo. Claro, no es una responsabilidad únicamente del gobierno del presidente Mejía. Es una responsabilidad que hay que distribuírsela a la gestión inmediatamente anterior de Leonel Fernández y a la gestión inmediatamente anterior al de Leonel Fernández, del doctor Balaguer, y así sucesivamente. Es decir, este no es un problema de ayer, y la presencia de los haitianos aquí tampoco comenzó ayer. Lo que pasa es que se ha ido profundizando bajo esta tolerancia, pero además bajo la presión de organismos internacionales, potencias extranjeras, de sectores de la Iglesia Católica, de sectores de la Iglesia Católica en Europa mandando dinero aquí a determinadas parroquias para influir en la voluntad de sus obispos, y sobre todo por el cuantioso flujo de recursos que la Agencia Internacional de Desarrollo de la Embajada de los Estados Unidos canalizó a través de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para una miríada de organizaciones no gubernamentales que proliferaron como hongos, generalmente encabezados por un ex izquierdista bien seleccionado, ¿verdad?, para convencerlo de las bondades del capitalismo y convertirlo en un agente extranjero, porque eso dice la ley dominicana, que para los que no nos han seguido en estas disquisiciones, hemos dicho que esa ley es exactamente igual que la ley norteamericana. Ignoramos las circunstancias bajo las cuales Trujillo mandó a traducir la ley norteamericana y va a hacerla pasar como ley en la República Dominicana, porque eso fue exactamente lo que él hizo. Y ya hemos dicho que nosotros particular y personalmente hemos revisado con la ley norteamericana en la mano y la ley dominicana, que es una traducción absolutamente literal. Tan literal que la ley dominicana habla de una agencia de inteligencia, agencia central de inteligencia que nunca hemos tenido, pero que es la CIA de los Estados Unidos. Entonces, con esa ley se califica, y con el mismo criterio con que lo hacen los Estados Unidos, a todo el que recibe fondos del extranjero para de alguna manera incidir en la política nacional como un agente extranjero, y le pone requisitos que ninguna de esas ONG ha cumplido. Y que nosotros ahora, hace unos días, tuvimos la satisfacción de ver que esa ventanilla de fondos que venía desde la Embajada de Estados Unidos a través de la Pontificia Universidad Madre y Maestra y del programa de iniciativas democráticas, entre comillas, hacia todas esas ONG se cerró. Bueno, a través de esa ventanilla que se cerró, se le dieron recursos a muchos de esos agentes que estaban trabajando para la fusión dominico-haitiana. Entonces, así ha estado vulnerable el interés dominicano y la suerte de los dominicanos. Y hemos dicho que estamos atrapados entre esos compromisos secretos, ¿no?, del PRD o de su líder con las grandes potencias y con Jean-Bertrand Aristide, y también del otro lado con el pensamiento fusionista de Joaquín Balaguer, volcado en ese libro que se llama La Isla al Revés, donde él propone que ambas naciones, los nacionales de ambas naciones, tengan la nacionalidad de la otra nación, entre muchas otras cosas. Es decir, si los dominicanos somos al mismo tiempo haitianos y los haitianos tienen al mismo tiempo la nacionalidad dominicana, eso no es la fusión. Bueno, pues el que no lo quiera creer, que se compre el libro y se lea lo que propone el doctor Joaquín Balaguer. Para algo lo escribió. Entonces, ese es el problema. Nosotros los dominicanos tenemos que saber que estamos sometidos a una conspiración, y esa conspiración tiene en el territorio nacional no solamente agentes que trabajan en pro de esa fusión,
y de desorientar a la nación dominicana, sino que se nos pretende desarmarnos en nuestros valores y en nuestra decisión de ser dominicanos. Porque hay gente que tiene la habilidad de tirar la piedra y esconder la mano. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Volviendo a los temas, tenemos ahora que tocar ese derrame que se ha producido en el tema del petróleo. Tenemos que hablar de este desastre. Aquí hay una crónica, casi todos los periódicos han cubierto el tema. Derrame de petróleo amenaza el acueducto de Santo Domingo. Lo que no está claro es cómo se produjo la avería de esa tubería, ese conducto, que lleva y bombea el combustible que utilizan las plantas de generación térmica de la Falconbridge desde Jaina hasta su ubicación allá en Bonao. No lo sabemos y es importante que se establezca, porque si ha habido descuido, la Falconbridge debe ser penalizada con una indemnización consecuente con el daño que han producido o el que pueden producir todavía. Porque se está hablando de que ya se ha conjugado el riesgo de que se contaminen las fuentes de agua del río Jaina, porque nada menos que se trata de un afluente del río Jaina. Y si eso es así, entonces el daño es muchísimo más grande y además no conocemos ni siquiera cuál sería su envergadura, es decir, sería algo de pronóstico reservado, porque no sabemos tampoco si se ha detenido la salida de petróleo, de combustible. Pero repetimos que entendemos que es importante que se establezca y se diga cómo fue que se produjo ese derrame. Porque si fue un trabajo de esos trabajos alocados que solemos hacer aquí, comienza a hacer tal cosa, pero sin un plano, sin haber hecho un levantamiento de qué es lo que usted puede afectar, y de repente venga un tractorista y se lleve de encuentro un tramo de una tubería, que puede ser de agua, como puede ser de cualquier otra cosa. Entonces eso no está informado y nosotros requerimos, a nombre de la ciudadanía, que es la llamada a ser perjudicada, que las autoridades, sobre todo los de la Secretaría de Medio Ambiente, que está en manos del señor Frank Moya Pons, le informe a cabalidad a los dominicanos qué fue lo que pasó ahí. También debe decir cuáles son las medidas que en conjunción con otros departamentos de la administración pública se hayan adoptado para evitar que continúe el derrame y que se vuelva a repetir un caso similar. Porque no es cosa de vamos a ponernos a lamentar ahora lo que pasó, que es lo que decíamos nosotros comentando esa desafortunada situación en que se vieron unos excursionistas que intentaban escalar el Pico Duarte por la ruta equivocada y en condiciones obviamente de total falta de preparación, y con una persona que estaba guiando la excursión, que aparentemente, de acuerdo a una crónica periodística, era un sargento del ejército, y resulta que andaban sin brújula. Ya hoy en día existen aparatos modernos que se llaman GPS, Global Positioning System, que trabaja con los satélites. Cuando usted prende un aparatito de eso, le da automáticamente la latitud y longitud donde usted está. Es decir, que si usted tiene al mismo tiempo un sistema de comunicación, usted puede transmitirle a cualquier otra persona que esté en el otro extremo de su línea de comunicación el lugar exacto donde usted está. Esas son cosas que están disponibles hoy en día en cualquier tienda, posiblemente hasta aquí mismo en la capital de la República,
haya varios establecimientos donde eso se pueda adquirir. No se explica que se organice una excursión donde está en juego la vida de muchas personas, sobre todo jóvenes, y que eso no esté en manos calificadas, dotadas del equipo necesario para garantizar la vida. Porque la pregunta es ¿cuánto costó rescatar a esos muchachos? ¿Cuánto costó? ¿Y quién lo va a pagar? Lo va a pagar el gobierno. Si el gobierno es que tiene que recoger la cuenta de ese disparate que fue esa excursión, entonces el gobierno tiene también el deber y la facultad de regular las excursiones y proponer al Congreso Nacional una legislación que exija que solamente personas debidamente calificadas y con una credencial perdón, puedan ser autorizadas a organizar este tipo de eventos donde se pone en riesgo la vida de mucha gente. Entonces, queremos reiterar eso porque hay que evitar entonces tener que lamentar o tener que gastar todo el dinero que costó el rescate de esos muchachos. Bueno, pues lo mismo aplica con este asunto del derrame. Nosotros no sabemos lo que va a costar ese derrame. Ahora, nos hubiera salido mucho más económico haberlo previsto. Y para eso tenemos que saber qué pasó. Miren aquí donde dice que no se sabe todavía qué fue lo que pasó con el derrame. Entonces, si todavía no se sabe qué pasó, mire, las causas del derrame están sin determinar. Mire eso. Y la rotura no ha sido solucionada. O sea que se está bombeando todavía petróleo en esa cañada. Entonces nosotros exigimos una explicación a nombre del pueblo dominicano. Por otro lado, queríamos comentar estas titulares preocupantes. Los periódicos están llenos de la preocupación del gobierno por el impacto que va a tener en la República Dominicana el aumento de la factura petrolera. Eso indudablemente que es así. Hay una dependencia total del país, que es netamente dependiente en términos de importación de los hidrocarburos, es decir, el petróleo y sus derivados que importa para la generación térmica, que es la base de nuestro sistema eléctrico nacional, y también para el transporte, el consumo de energía para uso doméstico e industrial. Y todo eso se hace importado porque todavía este país no tiene recursos propios, aunque el pronóstico de técnicos capacitados, y eso yo he dado testimonio de haber recibido esa información de un técnico de alto nivel del Instituto Mexicano del Petróleo en ocasión de una reunión de la Organización de Energía, OLADE, en Guatemala. Me dijo, allá en Santo Domingo, en la República Dominicana, hay petróleo como lo hay en todo el arco de las Antillas, porque de acuerdo a la hipótesis de donde nosotros arrancamos para encontrar el petróleo que encontramos en la península de Yucatán, todo el arco de las Antillas conformaba una sola masa que engrapaba en la península y luego en el proceso de formación del planeta, eso se fracturó dejando atrapado en bolsones el mismo petróleo que aparece en Yucatán en todo el arco de las Antillas. Por eso México asesoró a Cuba en la búsqueda de petróleo hasta que lo encontraron. Ya Cuba encontró su petróleo. Nosotros no hemos encontrado nada, o probablemente sí se encontró, pero en esta situación de dependencia en que ya he descrito muchas veces se encuentra este país, por falta de una voluntad, y no por otra cosa, de que no sabemos lo que tenemos, y que incluso cuando se hacen las prospecciones por parte de extranjeros,
porque esos son los únicos que, de acuerdo a la actual voluntad o falta de voluntad que se expresa en esta materia, bueno, pues cuando se busca algo, sea un mineral o sea en este caso hidrocarburos, es cuando una empresa extranjera viene de fuera y pide la concesión de un área para hacer la prospección, que es la investigación, y la explotación de ese mineral o de ese hidrocarburo. Mientras tanto, no se hace nada. Pero decir, bueno, pero es que aquí no hay la tecnología para eso. Sí, es verdad que no la hay. Pero la tecnología se compra, como se compran los equipos. Es más, en una oportunidad, el gobierno de Jamaica puso a disposición de la República Dominicana unos equipos que tenía abandonados allá, para que el gobierno dominicano le diera uso. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Lo aprovechamos? No. Fíjense cuál fue el consejo que nos dio el mexicano. Nos dio la seguridad de que había petróleo. Y de toda la vida se ha sabido que en las cercanías de Azua hay unas emanaciones de gas y que hay un pozo que Trujillo lo mandó a cerrar. Yo he tenido informaciones confidenciales de personas que me han llamado al teléfono de mi casa, que me han relatado situaciones que son, en fin, no del todo categóricas, pero sí muy indicativas de lo que pasó. Parece ser que en algún momento Trujillo fue aproximado por representantes de los grandes consorcios petroleros norteamericanos, que sobre todo estaban instalados en Venezuela, en interés de que esa posibilidad de recursos que aparentaba estar ubicado alrededor de Azua no se explotara, que no se siguiera buscando. Y hubo alguna negociación que culminó con que ese pozo fue tapiado. Y todavía lo está, aunque todavía hay emanaciones superficiales que se notan, nada más hay que ir a la zona. ¿Por qué no hemos buscado? Porque no hemos querido buscar. Y me lo decía el técnico mexicano lo siguiente: no se lleven del concepto de, un falso concepto de rentabilidad de los pozos petroleros, porque se dice, no, ese pozo no es rentable y no se puede explotar. Bueno, no es rentable para quién. Nada más hay que ver la experiencia norteamericana. Usted camina el sur de Estados Unidos y encuentra una miríada de pequeñas explotaciones donde se sacan 5 y 10 barriles diarios, pocitos, pero se sacan, y usted ve las maquinitas esas operando todos los días y todo eso se recoge. ¿Por qué? Porque cada barril que se saca es un barril menos que se importa. Y eso fue lo que me dijo el técnico mexicano. Me dice, no se lleve de ese asunto de la rentabilidad, porque para las grandes empresas transnacionales les sea rentable irse a operar a un país, necesitan encontrar un pozo que le dé 5 o 8 o 10 mil barriles diarios. Pero ese no es el caso de la República. Si usted encuentra un pozo que le da 100 o 200 o 20 o 80, pero hay muchos pocitos que le dan esa cantidad, todo eso sumado le da lo necesario para sustituir una importación. En la medida que usted logre más cantidad, bueno, pues mayor cantidad de importación usted se economiza. De modo que cualquier esfuerzo que haga la República se traduce en menor importación petrolera y por tanto en una reducción de la carga que supone para la balanza de pago de la República la compra anualmente en dólares de la factura petrolera dominicana, que la compramos ahora a través del Acuerdo de San José, de México y Venezuela, de lo que debió ser originalmente 50 y 50%, pero que ya no es, porque de una forma no explicada, ahora resulta que el mecanismo acordado por México y Venezuela, entre ellos y al margen de todos nosotros, de financiarnos la factura petrolera en una proporción que ha ido reduciéndose, pero que todavía tiene ese mecanismo de financiamiento, pues resulta ser que del lado mexicano no opera. Pero ese es el lado que más petróleo se está comprando. Por eso decimos que no hay explicación de por qué la refinería
o el presidente de la refinería, que debe esa explicación al país, le está comprando más petróleo al país que está incumpliendo con la cláusula de financiamiento. Y lo está incumpliendo en el sentido de que los dólares que deja de entregar el Banco Central de la República Dominicana por la factura petrolera debe acumularse en el Banco Central de México a disposición de la República Dominicana para adquirir bienes y servicios en esa nación. Pero el gobierno de México o el Banco Central mexicano no suelta prenda. A diferencia del gobierno de Venezuela y el Banco Central de Venezuela, que sí ha honrado la cláusula de financiamiento, que en definitiva es un mecanismo para impulsar sus exportaciones de bienes y servicios. Yo propuse eso en Panamá en el año 1982 y fui parte de una comisión de la que formaba parte el país anfitrión de esa reunión, que fue Panamá, y la República Dominicana, que representaba yo. Y nosotros dos viajamos a México y viajamos a Venezuela a proponer eso, que se le diera esa utilización a los fondos del acuerdo, porque ya en aquella época teníamos problemas con México y todavía seguimos teniendo problemas con México. Sin embargo, se le compra la mayor cantidad de crudo a México. Se dice que eso se compensa del lado venezolano comprándole los derivados. Bueno, pero eso no es el asunto, porque el asunto hay que verlo en su conjunto. ¿Dónde está el mecanismo de financiamiento de eso? Esas son de las cosas que no tienen mucha explicación, sobre todo cuando uno analiza, como hice yo. Recuerden que yo les había explicado que en el fin de semana no había encontrado datos de variación de los precios de los combustibles, pero esta vez, cuando entré anoche, sí encontré esta información que aparece aquí en petroleumworld.com, y ya he explicado que es una página de Dow Jones, que es una entidad de Wall Street, pero que tiene sede, esta página, en Caracas. Estos fueron los cambios del fin de semana. La gasolina premium pasó de 41,17, ¿verdad?, el galón, es el precio de venta al público, a 42,30. La gasolina regular pasó de 35,71 a 36,71. Y el gasoil regular de 21,7 a 22,38. Pero eso es incluyendo el impuesto. Si le quitamos el impuesto, el costo de esa gasolina sin impuesto era antes 23,17 y ahora 24,30. El de la gasolina regular era antes de 20,71 y pasó a 21,71. Y el gasoil regular pasó de 16,7 a 17,38. Hay que decir que el impuesto de la gasolina premium es de 18 pesos galón y el de la gasolina regular es de 15 pesos galón y el gasoil regular es de 5 pesos galón. Entonces, el incremento que pasó de la semana anterior a la actual fue de 1,13 la gasolina premium, 1 peso la gasolina regular y 1,31 el gasoil regular. Eso representa estas proporciones que aparecen aquí. Es decir, la gasolina premium subió un 4,88%, la regular un 4,82% y el gasoil regular un 8,15%. Sin embargo, examinando los datos que ahora sí aparecen en Petroleum World, se produjeron cambios en la estructura de precios. Y dice que los datos de esta semana son la canasta de los OPEP, $25,15 por barril. Hay que recordar que un barril tiene 42 galones. Que la semana anterior a 23,85, eso supone una variación de $1.30 al barril de incremento en la canasta de los OPEP. Fíjense que la canasta venezolana subió a 22,61. Miren la distancia de 22,61 a 25,15, que es lo que nosotros queremos que se refleje en la política dominicana de fijación de los precios internos, porque nosotros no podemos estar bailando al ritmo de los precios, por ejemplo, de los Texas Intermediate de Estados Unidos, que subió a 26,98. Miren ya la franja de diferencia que hay entre la canasta venezolana y el West Texas Intermediate, que es el crudo marcador de los Estados Unidos de América. El Brent del Mar del Norte es el de Gran Bretaña y se extrae del fondo del mar, es del 26,32.
Ahora, si analizamos estos incrementos y los vemos por galón, encontramos que todo eso responde a un 5.4%, o un 5.58, 6.48, 5.22. No hay proporción, sobre todo con relación a los precios. Ahí hay una cosa que no está explicada, y sobre todo hay que decir lo siguiente. Cuando se pronostica que va a subir el precio del petróleo, el gobierno no va a ver un centavo más de ahí, excepto que eso se refleje en la refinería, donde el gobierno es socio con la Shell, pero por cada peso que le entre adicionalmente al gobierno, producto de que se hayan inflado los precios del petróleo, los precios de los derivados del petróleo de consumo doméstico al consumidor, o sea, lo que pagamos todos nosotros cuando sacamos nuestra billetera para pagar en la estación de gasolina, nosotros estamos pagando, y si eso va a la refinería, por cada peso que percibe el Estado como socio, Shell percibe un peso adicional. De modo que tenemos que tener el ojo alerta y tenemos que pedir a la Secretaría de Industria y Comercio que sea totalmente explícita en cuanto a cómo se va a reflejar ese pronosticado incremento de los precios en términos de los incrementos internos, porque estamos corriendo el riesgo, primero, de que el Estado como impuesto tiene congelados sus ingresos en virtud de la ley de hidrocarburos. 18 pesos galón gasolina premium, 15 pesos galón gasolina regular, 5 pesos galón gasoil regular. De manera que hay que explicitarle al país que no vengan, ahí hay unos cuantos gente que está cobrando por la izquierda y por la derecha con las compañías petroleras, dando pronósticos en la prensa. Pero ese es su asunto, nosotros estamos aquí para explicitarle a la nación. Bueno, nos despedimos por el día de hoy, ojalá que mañana ya se haya recuperado su salud nuestro amigo Roger Ogando Piña, y les habló Leopoldo Espaillat Nanito.